Menuda polémica ha desatado el barómetro del CIS que les contábamos ayer. Como ustedes saben, desde que el Centro de Investigaciones Sociológicas está dirigido por José Félix Tezanos, un hombre fuerte de la ejecutiva del Partido Socialista, da la impresión de que se ha convertido en una herramienta al servicio de la mayor gloria del PSOE. La verdad es que propios extraños se han sorprendido ante los resultados que ofrecía ayer, dando muchísima subida al Partido Socialista, muchísima bajada al PP, que se veía desplazado de la segunda posición en favor de Ciudadanos, que le arrebataba ese segundo puesto. La verdad es que hoy, a lo largo de todo el día, hemos escuchado opiniones de todo tipo diciendo que si se hubieran aplicado las correcciones y ajustes exactos en este tipo de demoscopias, el resultado hubiera sido diferente. Y nos hemos quedado con un gráfico que publica el diario El Español, que viene a decir que, bueno, ante los datos que nos ofrecía el CIS de Tezanos, de haberse aplicado esas correcciones propias de la cocina de toda demoscopia, el resultado había sido muy diferente. Por ejemplo, nos decía el CIS de Tezanos, que es las barras de color rojo, el CIS oficial que se presentó ayer, que el Partido Socialista estaría en un 32% del apoyo electoral. Según esta información que publica el diario El Español, en caso de haberse aplicado las correcciones adecuadas, sería en torno a un 25%, es decir, muy notablemente por debajo de lo que se le está otorgando. Con respecto al Partido Popular, que le estaba dando un 18%, que realmente correspondería un 22%. También con Ciudadanos da un punto de diferencia y también con Podemos. La verdad es que la gente se está preguntando hasta qué punto el Centro de Investigaciones Sociológicas tiene que ser una herramienta al servicio de un partido, el del gobierno en este caso, en vez de una herramienta que nos sirva a todos para saber cuál es el estado de opinión que se está produciendo en España. Y hoy mismo desde Ciudadanos, Inés Arrimadas decía que el dedazo de Sánchez ha venido a cargarse el CIS y que si realmente tiene tan claro que esos son los resultados auténticos, pues ¿a qué espera para convocar elecciones? Da mucha pena que los dedazos de Sánchez hayan cargado incluso también la credibilidad del CIS, porque ya nadie se cree cómo infla el señor Tezanos a sus compañeros de partido, al señor Sánchez y al Partido Socialista. De todas formas, si se cree esta encuesta, que aproveche, cumpla su palabra y convoque elecciones. La verdad es que todo el mundo se ha metido con Tezanos y él mismo en una entrevista ha venido a decir que, bueno, que esas críticas que le hacen son absolutamente cómicas y que todo obedece a que, claro, como algunos partidos se ven perjudicados por estos resultados objetivos, pues lo que quieren es matar al mensajero. Situación francamente cómica. Usted fíjese que históricamente es muy habitual que se produzca ese fenómeno que llaman matar al mensajero. Es decir, cuando alguien queda mal en una encuesta, pues en vez de reconocerlo e intentar hacerlo mejor, pues muchas veces lo que hace es, bueno, esto está mal, no sé qué, bueno. Pero en este caso es que es absurdo, o sea, es absurdo pretender, digamos, que hacer convencer a alguien que en el CIS se cambia nada. Nosotros sacamos estrictamente lo que dicen los ciudadanos. O sea, el CIS es una institución rigurosa. Y la ministra portavoz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha dicho que el CIS es un grupo de expertos muy cualificado, que está dirigido por un sociólogo de primer orden, y eso, y que cuenta con expertos muy destacados en su campo, ¿no? El CIS es un órgano, obviamente, muy cualificado, con muchísimo prestigio, y en este momento está dirigido por José Félix Tezanos, un sociólogo de mucho prestigio, que además dirige un grupo de expertos, un grupo muy profesional y que, por lo tanto, arroja datos estadísticos creíbles y profesionales, técnicamente. Pues estará dirigido por un grupo de expertos y será muy profesional, pero está siendo cuestionado absolutamente por todo el mundo, ¿no? Así es. Bueno, yo lo que veo es que no ha habido ni un solo sociólogo que haya sacado la cara por el señor Tezanos, o en este caso por el CIS, ante los resultados que ha dado. Es una manipulación más, un mangoneo más que vemos por parte del Partido Socialista de una institución que tenía un prestigio y con cosas como esta, pues desde luego lo arrastra por el suelo. Nada más y nada menos que 10 puntos por encima ha sacado en esta última consulta, encuesta al Partido Popular, ¿no? No le vemos como solamente ha sido ascendente la progresión del señor Sánchez y no le ha afectado para nada 2 ministros dimitidos, otros 2 ministros a punto de dimitir, su propio escándalo con la tesis doctoral. Bueno, esto yo creo que no hay quien se lo crea. Como bien decías, y los que se dedican a la sociología y al estudio de los datos, la cocina es necesaria. Todo el mundo, esta mañana escuchaba, y me había hecho mucha gracia quien decía, dice, bueno, todo el mundo sabe que el sushi hay que comerlo crudo, pero se cocina. Pues yo creo que se han pasado tanto de cocina
que al señor Sánchez se le ha quemado el pollo, y en este sentido creo que los datos que arroja el CIS no son para nada creíbles, nada más que hay que ver la mofa que se ha producido alrededor de ello, no solamente en redes sociales, sino que es inexplicable que el señor Sánchez no haya padecido todos estos escándalos que en su corto gobierno ya ha tenido. Y es una prueba más de que el Partido Socialista pone a los intereses de su partido el dinero del contribuyente en vez del interés general. También hemos visto como ahora en una de sus performances pues también se va a llevar el Consejo de Ministros a celebrar una sesión a Sevilla de cara a las andaluzas. Bueno, es una parte más de esa performance constante que estamos viendo en el gobierno socialista, o bien con la niña, bien con las manos, bien con donando sangre. Bueno, pues eso es una cosa más para intentar lavar la imagen a un gobierno que no puede ofrecer nada más que bombo y platillo y, por supuesto, mucho marketing. Sí, bueno, yo creo que efectivamente es una encuesta pro domo sua, pero bueno, se supone, porque quizás si aquí yo creo que no, vamos, sería un problema si se prueba que esto es así, claro, habría que probar en sentido contrario, es verdad que no hay sociólogo que le apoye y tal, pero bueno, aquí es una guerra de expertos, ¿no? Quizás, y ellos sabrán. Si se probase que efectivamente pues esto está muy dirigido, pues sería pues un despilfarro, una institución que es una institución del Estado, no se puede utilizar en su favor, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, a mí me parece un problema pues más o menos menor, si queréis, menor respecto de otro tipo de asuntos. Seguramente este tipo de encuestas y tal tratan de influir a nivel social, por supuesto, ¿no? Con todos estos mecanismos, pero eso prácticamente ha ocurrido en todo gobierno y el despilfarro viene por otras vías, yo creo, mucho más escandalosas, que hay que poner el dedo ahí. Estos son cuestiones menores, me parece a mí, me parece a mí. Voy. Bueno, Pedro Sánchez ha rentabilizado su jugada, nunca mejor dicho, porque llegó como llegó al poder y pocos dábamos más de X tiempo en el poder, y sin embargo se está manteniendo, ha encontrado un buen cocinero para su restaurante, y que todos los presidentes de gobierno tienen buenos cocineros, podemos recordar algunos famosos de ellos, y no solamente eso, sino que por lo que se ve le está yendo bien en cuanto a los ingredientes que pone, ¿no? Hasta ahora todos pensamos que Pedro Sánchez iba a convocar elecciones, o iba a desfallecer, o su gobierno iba, en fin, decían gobierno, como llaman, Frankenstein, ¿no? Y sin embargo, aquel gobierno Frankenstein, resulta que el otro día estuvo en una rueda de prensa, que estuvo la presidenta de Òmnium Cultural, y estaba cabreadísima con él, que le estaba tomando el pelo, que les había dicho que no sé qué, que no sé cuánto, y que no les... En fin, y luego, por otro lado, ha sabido jugar, está negociando los presupuestos en donde los está negociando, o sea que... En la cárcel. En la cárcel. Bueno, yo creo que Pedro Sánchez, esta encuesta, si bien que está un poco de sal y un poco de tal, pero está un poco maquillada, ¿no? Bueno, pero no hay que perder de vista que pienso que los tiros van a ir por ahí, porque los escándalos que nosotros, que la opinión pública y que los partidos certifican en el Parlamento, mucha gente no le llega como tal. Y además hemos acostumbrado tanto a la población a los escándalos, que ya la gente se acostumbra a ver pues cosas como, bueno, como que una ministra vaya a cenar con no sé quién, que le graben, y esas situaciones de cosas. Pues, bueno, por eso programas como este tratan de poner sobre la mesa las cosas, pues para que las personas saquen sus propias conclusiones, nada más. Bueno. Vamos, que te comes el guiso, ¿no, Abuy? Sí. No, si le gusta. Si te gusta. Si le gusta el sabor. Yo todavía no lo he probado. Exacto. Yo creo que es verdad que todos los cocineros, o sea, todos los presidentes del gobierno tienen sus cocineros, pero hay que hacer un matiz fundamental. Si nos paramos a pensar en los arriolas y etcétera, etcétera, que este restaurante es público, que es de todos, y de la manera torticera que parece ser que se está utilizando, pues bueno, es flagrante. Y digo parece ser porque, claro, lo inapelable no sería el hecho de que, bueno, después de, yo diría unos cuantos meses de fracaso tras fracaso por parte del presidente del gobierno, eso no se notase en la opinión pública. Para eso está la propaganda, para eso tienen
por la izquierda, en este momento tiene todas las cadenas, prácticamente todas, con honrosísimas excepciones, como por ejemplo la que ahora mismo estamos, y alguna más, todas o casi todas las cadenas de radio, etcétera. Queda simplemente lo que es la esfera o la red, ¿no? La sociedad del conocimiento, en donde, bueno, pues, pero claro, con las limitaciones que tiene en términos comparativos con el gran oligopolio de los medios de comunicación, de las grandes televisiones. Pero es que lo inapelable, por lo tanto, no es eso. Para mí lo inapelable, aquello por lo cual yo tiendo a pensar que esto es una verdadera farsa, es que, tú lo comentabas antes, Antonio, es que no hay un sociólogo a diestra y siniestra que se coma el guiso. O sea, no hay un sociólogo. Pero es que además, en el propio CIS, en el propio Centro de Investigación Sociológica, los funcionarios, los profesionales de dentro lo están diciendo, pero esto es una locura, esto es una barbaridad. Ellos mismos están protestando porque están diciendo, esto tenía prestigio. Este instituto llegó a tener un prestigio en su momento y están haciendo trizas con ese prestigio. Yo creo que se han pasado tanto de frenada. Termino diciendo simplemente una cosa, que a mí me da la impresión de que, como con esta farsa, si se demuestra que lo es, o más bien si no se demuestra que no lo es, con esta farsa no se puede uno pegar un año y medio más, que deben de estar pensando en adelantar las elecciones. No, decía eso, totalmente de acuerdo. Es que yo creo que se han pasado tanto de frenada que el efecto que a lo mejor pretendían, que era generar una tendencia marketingiana, ha sido tan burdo el resultado que han cosechado o que han mostrado, que desde luego han conseguido el efecto totalmente contrario. Y en esa campaña en la que estamos viviendo, el señor Sánchez es que no para de hacer campaña, además con recursos públicos, de su imagen, hasta de un punto de vista ya hasta frívolo, ¿no? Lo que os decía antes, el gesto de estas campañas de la niña, que si donando sangre, que, bueno, ¿qué más tiene que ofrecer? Como es marketing. Totalmente, pero... Y pretende llegar a la gente a través de marketing. Bueno, pero como estoy acostumbrado será el último gobierno en el que adolecía a lo mejor también en exceso, no voy a decir que no, de una buena imagen, una buena comunicación, es verdad, pero sí responsable y sí serio y sí que todas estas cosas a la persona que tenga un mínimo de pudor o de sentido común le deben sonrojar. Y lo que veo es que el señor Tezanos y el Partido Socialista no les sonroja nada más que la barra esta que van más que para arriba todo el rato. De todos modos, yo creo, no sé si estáis de acuerdo, en que ha roto el juguete. Hasta ahora el CIS podía ser una herramienta más o menos creíble, pero después de esto ya nadie se lo va a creer. Ya no va a servir nunca más para lo que servía. No lo sé, precisamente porque no tienes el contraste, es decir, no hay contraste. Sí, hay la autoridad de los sociólogos, que es una autoridad, pero una autoridad relativa también. Es decir, también Tezanos es sociólogo, hasta qué punto el resto de sociólogos el auténtico no están presos contraste, de Pedro, es luego el resultado en las urnas. Y ya históricamente nos ha demostrado fallar como una escopeta de caña en muchas ocasiones. Sí, en muchas ocasiones. Pero ahí, como el resultado de las urnas no lo sabemos aún, pues no tenemos elementos de contraste. Y yo depende mucho de lo que haga el PP, ese resultado será uno u otro. Es decir, si la cosa va como va ahora y si Casado no pega el acelerón, que yo creo que debiera de pegar, el PSOE tiene muchos visos de que gane las elecciones, y no sé si con este resultado, pero tendría muchos visos de que gane. Y no solo eso, pongo una nota de pie de página lo que tú dices. No solamente eso, la irrupción de Vox en el bloque del centro derecha va a hacer que el voto se tenga que dividir y yo no sé si el PP va a tener la posibilidad de tener esa mayoría que quiere para volver al gobierno. Yo creo que Pedro Sánchez, a día de hoy, tal y como va la película, tiene claro que los competidores que tiene al lado, en materia de marketing y por propaganda, realmente no llegan a un... no llegan a 5 televisiones. No llegan a un nivel como hay que... Porque había otros que han tenido televisiones a montón y hacían plasma. ¿Quién es? Rajoy no tiene las televisiones, se las regaló a la izquierda. Bueno, una persona que tiene mayoría absoluta y hace una rueda de prensa... Se la regaló a la izquierda. No, te quiero decir que el poder político, tú sabes perfectamente, además como eres anticomunista, sabes perfectamente que una de las asignaturas de los comunistas o de los socialistas es la publicidad y la propaganda. Bueno, ya se está viendo. La agitación y la propaganda. Los anticomunistas lo sabéis, ¿no? Te acuerdas del plasma de Mariano, pero no tengas ahora recientemente al señor Sánchez, que ha eludido ir
a la Cámara a dar explicaciones No, sobre no lo digo como algo negativo, ¿eh? Lo digo como algo negativo. Lo digo como algo porque verdaderamente tenemos un problema de comunicación cuando queda el plasma de Mariano y no queda el que decir. Avui está en su derecho de defender a la izquierda. El nivel que es el que hay, no hay el nivel que es el el que hay. Partido Popular se equivocaría si va por el tema de la tesis, si va por el tema del CIS, aquí hay un tema muy sensible y decisivo, que es el tema que todos sabemos. Cataluña. Vale, entonces, ese es el tema. Ese es sin duda pero, por ejemplo, el despilfarro que se produce, que están tolerando todos, y por no tener una consideración de lo que es una idea de lengua común en España, en el Senado, traduciendo ese artificio absoluto de traductores en el Senado, las televisiones por ejemplo, la televisión valenciana. Es decir, este tipo de artificios, la cantidad de pasta que se está metiendo ahí, es que lo del CIS es una risa. Javier, con lo que me quedo es que este es el CIS que tenemos, que yo pongo en duda de que pueda mantener su credibilidad durante mucho tiempo, y me quedo con el apunte que ha hecho Lorenzo. ¿Será que está pensando realmente en adelantar las elecciones? No sabemos si eso es lo que está pensando, pero sí sabemos es que quiere subirnos los impuestos por todos los rincones posibles. Y no sabemos si una cosa que se supo ayer fue un globo sonda o una filtración sin querer que se les escapó. Pero sabemos que nos van a subir también las bases de cotización. Pequeña pausa y les contamos. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Antes de usar Internet, recuerda. Tus datos personales no son solo tu dirección o fecha de nacimiento. Pequeños detalles sin importancia también dan información sobre ti y pueden llegar a ser usados para hacerte daño. No compartas datos personales con gente que no conoces. Configura el perfil de tus redes sociales para hacerlo lo más privado posible. Si tuviera superpoderes, enseñaría a comprender el mundo y a conocernos a nosotros mismos. A descifrar los datos con los que se toman las decisiones. A ganarse el futuro y también el presente. Si tuviera superpoderes, sería maestro. Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure y soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda.
¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Que Pedro Sánchez pretende subirnos los impuestos todo lo que pueda es un hecho que conocemos todos, pero lo que ocurrió ayer no sabemos si es un globo sonda o es que se les escapó. En una rueda de prensa de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal nos anunciaron que uno de los encargos que tenía era hacer un estudio para subir las bases máximas de cotización entre un 10 y un 12%. Así lo decían. El Gobierno nos ha indicado además que hay una medida adicional que aparece simplemente formulada en términos genéricos en el plan presupuestario, que es la subida de las bases máximas de cotización y que, pendiente de su formulación definitiva, puede tener un impacto que puede estar entre 1.000 y 1.100 millones de euros adicionales. Eso lo hemos añadido nosotros porque ha sido acreditado por el Gobierno ante la AIREF por escrito y hemos visto los cálculos de base que sustentan esa decisión. Con lo cual, añadiendo esta medida adicional, eso nos lleva a un rango de estimación que puede estar entre los 6.000 y los 7.700, añadiendo, como digo, estos 1.000 millones de euros adicionales de recaudación en cotizaciones por subida de las bases máximas de cotización entre un 10 y un 12%, que es el rango que nos ha comunicado el Gobierno. Yo se lo traduzco, lo que quiere decir eso, que hablan de muchos millones para el Estado, de ingresos, tal. Eso quiere decir que a usted, empresario, le costará 1.300 euros más su trabajador y a usted, trabajador, le costará 250 euros más. La verdad es que nos quedamos sorprendidos al saber que nos querían subir los impuestos también a través de esta vía y hoy se le ha preguntado a la ministra portavoz, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Y lo de siempre, que todavía no hay ninguna decisión tomada. He de decirle que el Gobierno todavía no ha definido las cotizaciones. No las ha definido, está trabajando sobre ellas, pero en cualquier caso, este asunto de cotizaciones tope, etcétera, tendrá que pasar por el Pacto de Toledo y por la Mesa de Diálogo Social. Pues si el Gobierno está trabajando sobre ello, ya sabemos lo que nos va a tocar, ¿o no? Está claro que con este tipo de políticas, además ya se ha dado buena cuenta en el pasado reciente, lo que generan son destrucción de puestos de trabajo. Y es así, el Partido Socialista, con el señor Zapatero, que antes en el intermedio estábamos hablando, yo creo que el señor Sánchez le va a hacer bueno, generó 4 millones de parados. Y con las políticas que al final luego dan resultados, que son precisamente las contrarias a las que el señor Sánchez pretende aplicar, se han creado 3 millones de empleos. Decir que desde luego sería una barbaridad si esto se llega a aplicar, porque las empresas son las que ahora mismo se retraerían en esa contratación Ya, pero como sabes, tienen una necesidad perentoria de recaudación y van a exprimir por todas partes, ¿no? Totalmente. Yo creo que lo que se tiene que hacer es seguir en la senda de lo que se estaba marcado hasta hace nada, que es bajar impuestos. Con eso se recaudará más y desde luego se pondrá en funcionamiento ese círculo virtuoso de la economía. Y no pasa por otra que esas medidas. Ya las hemos probado en el pasado reciente y también hemos padecido en el pasado reciente lo que es justo lo contrario y lo que ahora precisamente el señor Sánchez quiere aplicar. Yo creo que lo que se tiene que hacer es ir mucho más allá de esa senda que tú más o menos haces o indicas por el Gobierno anterior. Que nos encontremos frente a lo que puede ser pues un auténtico desastre y que imite a esa calamidad histórica de José Luis Rodríguez Zapatero, no implica que todo lo anterior, ni mucho menos, se haya hecho bien. A mi modo de ver, si se quiere abundar y reforzar la competitividad y, por lo tanto, la generación de riqueza, lo que es absolutamente fundamental es que se reduzca el gasto, porque se tendrán que reducir impuestos y las empresas tendrán que estar, al revés, más libres para poder contratar. Pero para eso, si tenemos que cubrir una serie de necesidades y de coberturas sociales,
con las que yo estoy completamente de acuerdo, pues habrá que reducir el gasto superfluo que en España, ya no sé si decir afortunada o desgraciadamente, tenemos muchísimo, desgraciadamente porque nos está llevando al cadalso desde el punto de vista económico. Afortunadamente es porque cuando los ciudadanos españoles nos demos cuenta todos de que es así y de que sobran funcionarios, de que sobran funciones, de que hay solapamiento de funciones y de administraciones, pero para parar un tren, bueno, pues podremos llegar y al menos tenemos ese recurso para llegar. A mí me parece un absoluto desastre. Bueno, yo creo que lo que Pedro Sánchez está haciendo es aplicar parte de su programa que tenía. ¿Pero cuál? ¿El de ayer o de antes de ayer? Bueno, parte de su programa también de sus socios de gobierno, porque con las personas que hicieron esa rebelión el 15 de mayo de hace unos cuantos años estaban precisamente protestando sobre algunas de las cosas que ahora Pedro Sánchez oportunísticamente está haciendo, porque cuando estaba en la oposición y estaba sentado en esa parte del Congreso y le dio la palabra y decía que no. De hecho, la noche en que le pegó la puñalada, le tiraron por la ventana, habló 2 días antes, decía que todo esto no. Ahora lo está haciendo porque tiene socios de gobierno que le piden esto, el tema de los impuestos de sociedad, la fiscalidad verde, el impuesto a la banca, las tecnologías, sistemas impositivos nuevos, todo eso es parte del programa completamente, o sea, que es la antítesis de eso, te hablo de escasos año y medio. Sí, pero como a ti lo que te interesa es la supervivencia de España, hay que reconocer que en los últimos 500 años ha habido sistemas económicos diferentes, España no ha desaparecido, o sea, no te preocupes. Incluso ha gobernado Zapatero, tienes razón. Ahora, Pablo Iglesias yo no sé si lo soportamos. Se puede hacer, son 8.000 millones lo que Pedro Sánchez piensa poner en marcha en gasto público para poder sostener su proyecto o lo que él tiene para poder llegar a esa cita de mayo que son las elecciones. Y yo creo que estratégicamente, nos puede no gustar, pero estratégicamente yo creo que a nivel de estrategia, con unas bases del Partido Socialista que no son Bono, que no son Felipe González, que son otro tipo de gente, yo creo que estas medidas están bien vistas en su electorado y en su socio de gobierno y en gran parte de la gente que ha venido sufriendo la crisis. Yo recuerdo mira, una cosa estoy muy de acuerdo contigo, que todas estas, sin que sea de precedente, quiero reconocer que estoy de acuerdo contigo en esto, en que hay un sistema, digamos, institucional, donde hay montones de estructuras de funcionarios, pero sin embargo cuando en su día había que atacar todo eso que todos decimos, lo que hizo una ministra que todos conocemos es atacar a la sanidad contra los inmigrantes mientras ella tiene un Jaguar en su garaje y luego se demostró todo eso, ¿no? Ojalá las personas que nos interesan tanto España, nos duelen tanto, ese tipo de cosas lo digamos. Tranquilo, Abuy, no constará en acta que has estado de acuerdo con un compañero de la mesa. No, yo estoy de acuerdo con él. Nadie te lo va a recriminar, Pedro. Sí, yo, por abrir un poco más el horizonte del asunto, no tanto estos presupuestos y esta situación en concreto, que son unas cuestiones muy técnicas, que no tengo capacidad ni siquiera para analizar, pero también sospecho, aquí en plan socrático, que muchos que hablan tampoco la tienen, porque la economía casi siempre llega tarde, digamos, en el análisis, ¿no? Es decir, Hegel decía de la filosofía, ¿no? Que desplegaba sus alas al atardecer. Yo creo que la economía está sometida, digamos, a una serie de dinámicas a nivel internacional, etcétera, que es muy difícil de dominar, digamos, nacionalmente la economía nacional. Aunque resulta paradójico esto, es muy difícil porque Zapatero era muy torpe y tal y cual, pero vamos. Pero siempre da la casualidad que cuando gobierna el Partido Socialista es cuando después de todos decir los astros en la Champions, en la Liga de Campeones, el batacazo que no lo previó nadie. Entonces, a lo que voy. Merkel sí. Pero la tarde uno de los, siguiente, uno de los componentes esenciales de una nación es la demografía, precisamente. Y aquí hay un problema demográfico que tiene consecuencias económicas muy fuertes, que es que España está endeudada al 100% y desde el punto de vista demográfico es un país enfermo. Entonces, el cuello, digamos, demográfico está así. Entonces, ¿quién va a sostener dentro de 30 años
Esa es la gran pregunta y nos recuerda enormemente siempre al debate de las pensiones. Deberemos ahondar más en este asunto. Don Pedro Insúa, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros, encantado. A Buyen Fubea, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Y tranquilo, en la mesa. no le diremos a nadie que has estado de acuerdo con Pedro en algo. No, Tranquilo. No, tengo una... era contigo. Todavía peor. No se lo diremos a nadie. Lorenzo María, gracias por haber estado con nosotros. Y Antonio José Mesa, siempre un placer acompañarnos. Mil gracias y un placer, de verdad. Gracias. Nosotros nos vamos, pero les pedimos que ustedes no se vayan muy lejos, porque les dejamos ahora con la película. Esta noche, antes de la helada, una nueva entrega de las aventuras de Kurt Wallander. Ya saben, el policía sueco que siempre está investigando todo tipo de crímenes. En esta ocasión, unos de lo más escabrosos relacionados con aves mutiladas. Un thriller que les va a mantener pegados a la pantalla. Así que lo disfruten, que pasen un buen fin de semana y nosotros les esperamos el lunes aquí, en Los Intocables.